Flujo sanguíneo en arterias. Resumen. El flujo sanguíneo arterial es el movimiento de sangre que se produce a través de las arterias. Es esencial para la distribución de oxígeno y nutrientes en el cuerpo. A través del cálculo diferencial se puede analizar los cambios en la velocidad y presión sanguínea en función al radio arterial. Las ecuaciones de Poiseuille y de continuidad permiten modelar este flujo mostrando que ayudan a representar qué flujo, indicando que una disminución en el diámetro arterial resulta en un incremento de la rapidez de flujo sanguíneo y en la resistencia vascular, lo cual puede conllevar a complicaciones cardiovasculares. Un experimento utilizando simuladores de flujo, medidores de presión y programas de análisis puede verificar estas teorías matemáticas. Hallazgos demuestran que el flujo sanguíneo depende en gran medida del diámetro de las arterias y que los ligeros cambios en este pueden influir notablemente en la circulación. La aplicación del cálculo diferencial en el ámbito médico contribuye a una mejor comprensión de las enfermedades del corazón y al desarrollo de dispositivos de salud, resaltando su relevancia en el campo de bioingeniería y fisiología. Introducción. El flujo sanguíneo en las arterias es un fenómeno fundamental en la fisiología y la bioingeniería, influyendo en cómo se distribuye el oxígeno y los nutrientes a las distintas partes del cuerpo. Es vital entender cómo la velocidad del flujo sanguíneo, el diámetro de las arterias y la presión arterial se relacionan para abordar patologías del corazón y los vasos, como la hipertensión arterial y la arteriosclerosis. El uso del cálculo diferencial a través de las derivadas facilita el estudio de las variaciones en el flujo sanguíneo y la velocidad de la sangre en relación con distintos factores fisiológicos. Este documento analiza cómo se aplican las derivadas en la ecuación de Poiseuille y la ecuación de continuidad para representar la circulación de la sangre. Desarrolla el contenido. El flujo sanguíneo se puede calcular a través de la ecuación de Poiseuille, que nos da como resultado el flujo de un líquido viscoso a través de un tubo cilíndrico. Además, la velocidad de la sangre se puede determinar a partir de la ecuación de la continuidad. Muy buenas tardes, soy Aurelian Kun y yo voy a explicar el marco experimental del proyecto. Bueno, para resolver este marco experimental tenemos un ejercicio, el cual tiene dos preguntas. Y la primera es cuál es la derivada del flujo sanguíneo con respecto al radio, y la segunda es cuál es el cambio de flujo porcentual de la sangre si el radio disminuye en un 10%. Entonces, para resolver el primer ejercicio tenemos que utilizar la ecuación de Poiseuille, la cual habrá que derivar para obtener el radio. Y la segunda pregunta, utilizaremos también la ecuación de Poiseuille, pero en cambio habrá que reemplazar valores para poder obtener cuánto se podrá reducir el flujo sanguíneo si el radio de la arteria se disminuye en un 10%. Bueno, para explicar esto mejor va a estar en una hoja, la cual está anexada en la parte de ecuaciones, donde se resuelven más claramente los ejercicios ya dichos. Bueno, como ya fue puesto en la primera parte, vamos a proceder a resolver la primera y segunda pregunta. Bueno, la primera pregunta tiene como resultado radio al cubo, lo que nosotros entendimos como si el radio disminuyera una mínima parte, el flujo de sangre se ve gravemente afectado, lo cual podemos reflejar y entender mejor en la segunda pregunta, la cual fue ¿cuál sería la reducción de flujo de sangre si el radio de una arteria se disminuye en un 10%? Y bueno, esta tiene como respuesta que el flujo de sangre se reduce en un 34.4%. Entonces, nosotros no nos quisimos quedar ahí y quisimos probar qué pasaría si el radio de una arteria se reduce en un 34.4%. Y el resultado fue un poco preocupante porque la reducción de flujo de sangre fue de un 83.6%, lo cual es verdaderamente preocupante porque al no llegar sangre oxigenada a los músculos ni órganos, esto llegaría a una falla orgánica masiva en todo el cuerpo. Entonces esto es muy peligroso e mortal. Muchas gracias. Flujo sanguíneo en arterias. Este análisis examina que la densidad de la sangre y las características estructurales de los vasos afectan el comportamiento del flujo sanguíneo, resaltando la dificultad de implementar los principios estáticos en una circulación pulsátil como la presenta el ser humano.
Esta investigación utiliza la dinámica de flujo computacional para simular el flujo sanguíneo en el callado aórtico, proporcionando información sobre las solicitaciones mecánicas en las raíces de ramificación del callado aórtico. De tecnologías médicas, elásticos de los vasos sanguíneos, un criterio adicional para evaluar los riesgos de problemas cardíacos. En este texto también examina de qué manera la rapidez de ondas y el pulso de la elasticidad de los vasos son elementos muy fundamentales en la medición del riesgo cardiovascular, considerando así también la conexión entre la flexibilidad de los conductos sanguíneos y la transmisión de ondas de la presión y el flujo, la circulación cerebral en condiciones normales y también patológicas. El flujo sanguíneo en los vasos de la base. Este estudio también profundiza en la complejidad del flujo sanguíneo de vasos cerebrales, analizando así los factores que favorecen un flujo ordenado y cómo la pared arterial reacciona al estrés de cizallamiento. Bueno, como conclusión tenemos que el estudio de lo que sería el flujo de la sangre en las arterias nos puede indicar que los leves cambios en el diámetro arterial puede afectar de manera notable la velocidad de flujo y las resistencias de los vasos sanguíneos, según lo que establece pues la fórmula de Poiseuille. A través de este método del cálculo diferencial se demuestra que al disminuir el diámetro de una arteria provoca un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo y en la resistencia, lo que esto puede producir problemas cardiovasculares. Las pruebas que se utilizan simuladores y mediciones de presión que estas validan lo que son las relaciones matemáticas, subrayando pues las relevancias, ¿no?, de investigar lo que sería el flujo sanguíneo en los campos del bioingeniería y medicina, lo que sería para una mejor comprensión de las enfermedades cardiovasculares y pues el avance de tecnologías médicas innovadoras.